11:52. Continuamos compartiendo ¿Y vos qué pensás? Ya estábamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que hoy ha titulado su columna Azonzando al elector. Afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, Aurelio, aquí estamos. Sí. Parafraseando a Jaureche. Parafraseando a Jaureche. Azonzando, sí. Azonzando es muy jaurecheano. Es muy jaurecheano, exactamente. Pero me parece que no cabe otro término frente al espectáculo que estamos viendo, que en cierto sentido hasta podríamos calificar de desesperado, de apartar de la campaña los temas que verdaderamente deben darle contenido. Ayer veía una grabación que subí a mi muro en Facebook de la intervención en la Cámara de Diputados del diputado Tailade, donde increpa a los diputados que pretenden juzgar, condenar y separar de la Cámara a Debido. Esa intervención señala los antecedentes penales de varios de los diputados que están entre los moralistas que juzgan a Debido, que realmente los colocan en una situación, de caraduras y de canallas, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del diputado Cornejo de Salta. Guillermo Durán Cornejo, así es, diputado nacional por la provincia de Salta, sí. Con antecedentes penales por abuso de menores. Claro. No sí. Cualquier cosa. No, gravísimo, sí. Creo que los abusos de menores son un delito infinitamente más grave y descriptivo de una personalidad inmoral, aún que el robo. Como que así los califica la ley penal, ¿no? Sí, así es. Bueno. Y están casos, por ejemplo, como el diputado Negri, que a mí me había llamado la atención antes de escucharlo a Tailade, porque Negri habla de la honorabilidad. Estaría en cuestión, por albergar en la Cámara Debido, estaría en cuestión la honorabilidad del cuerpo parlamentario. Y realmente si uno no fuese que le duele, el espectáculo denigrante que dan estos tipos, sería para reírse. Porque Negri parece ser que, como la doctora Carrillo, pretende que no recordemos que ellos fueron parte de la alianza. Y que la alianza, si hablamos de corruptela, se hizo famosa por la denuncia del vicepresidente Álvarez de la operación Banelco, con la cual el gobierno de la Rúa había comprado la mitad de la Cámara, de las cámaras, para que apoyaran una ley de flexibilización laboral. Operación que fue largamente llevada por la justicia, que terminó prácticamente sin condena, pero porque la justicia está para que no se condene a los que hay que condenar y se condene a los que no hay que condenar. Pero, de la Rúa estuvo como 10 años sometido al juicio por la cuestión Banelco, y si hay algo que nunca nos convenció a los argentinos, creo que la gran mayoría, es que la operación Banelco hubiera existido. Tailade les recuerda a Negri que estuvo imputado en algún momento por la muerte de Maders,
nosotros somos cordobeses, a lo mejor en otras partes de la República se sabe menos de lo que fue Mader, pero el Mader fue el asesinato de un funcionario del gobierno radical de Córdoba porque había denunciado chanchullos en EPEC, de cuyo directorio formaba parte, que no se quería que salieran a la luz. Entonces fue un crimen perpetrado desde el poder radical y desde el poder del Estado que gobernaban los radicales. Entonces uno dice, yo tenía un compañero de trabajo que solía usar una frase que decía predicar la moral con la bragueta abierta. Uno tiene la sensación de que todos estos tipos predican la moral con la bragueta abierta. Pues son insólitos, digamos. El gobierno de Macri, porque estamos hablando, atento, digamos, a este tema, porque esto es decisivo. Estamos hablando no de un condenado, estamos hablando de un imputado. O sea, más de un legislador ha recordado que en la legislación argentina, desde tiempos inmemoriales, existe lo que se llama la presunción de inocencia. Y es que la presunción de inocencia consiste en que toda persona, como lo sabe creo que por lo menos la gran mayoría del país, es inocente hasta que se prueba lo contrario. Sí. O sea, no se juzga, salvo en casos particulares, que entre otras cosas son casos en los cuales hay funcionarios públicos en cuestión, donde, digamos, se invierte la carga de la prueba, uno tiene que probar que es inocente. La norma general es que se presume inocente claro. a todo el que no ha sido condenado. Y el gobierno de Macri tiene 66 integrantes de la cúpula del funcionariado, incluido el propio presidente, que tiene más de una causa penal. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que debido es la oveja negra dentro de un rebaño de ovejas que lucen, digamos, blancas y puras? En realidad es un circo electoral lo que estamos viendo, destinado a que en las tapas de los diarios aparezca el caso debido como un episodio más de la corruptela K, para que nadie hable de que cierran las fábricas, de que los índices de consumo mes a mes dan todos los meses caídas. No ocurre lo mismo con los índices que miden el PBI, que miden la actividad económica. Hay algunos índices, efectivamente, en este año, que indican estadísticamente algunas manifestaciones de reactivación, que se basan, cuando uno las analiza más pormenorizadamente, se basan en algunos renglones donde efectivamente uno puede decir acá hubo un incremento de producción, por ejemplo en el sector agropecuario, pero la actividad industrial, por ejemplo, ha dado mes a mes índice de caída. El consumo en supermercados y shopping viene cayendo todos los meses rigurosa y sistemáticamente, que son los índices que miden el estado de la economía para las grandes masas, para los consumidores, o sea, para todos los ciudadanos y habitantes del país. Todos esos índices indican que estamos para atrás, como se dice en el lenguaje popular, que vamos para atrás. Sí. Entonces, esta referencia, que creo que es de un oyente que nos decía que un oyente que puso como nombre Juan, ¿no? Sí. De que los candidatos de Cambiemos tienen prohibido hablar de economía. Claro. No sé de dónde ha sacado Juan esa información, pero la verdad es que es la información coherente, que condice con todos estos hechos que estamos analizando, porque realmente el gobierno y los candidatos de Cambiemos en todo el país pretenden que no se hable de economía,
que no se hable de ocupación, que no se hable de producción industrial, que no se hable de todo lo que tiene que ver, con el estado de bienestar o digamos con las preocupaciones económicos sociales del pueblo argentino. Y será, sí, Que no se toque. que no se hable de eso. Aparte porque cuando hablan, de alguna manera queda en evidencia, bueno, que no es lo que están hablando. Por ejemplo, la gobernadora Vidal dijo, no es verdad que a las pymes les esté yendo mal. Lo dijo, bueno, en diferentes medios, asegurando que no es verdad, ¿no? Que a las pymes les esté yendo mal en Argentina y que la cerveza artesanal tiene el doble de empleados. Bueno, mientras que Bullrich aprovechó a remarcar que Cambiemos apunta a que la gente deje de buscar empleo y lo genere, ¿no? Poniendo como ejemplo que los emprendimientos de las cervecerías artesanales están creciendo mucho. Es un rubro con el cual puede vivir la mitad del país. Bueno, te cuento que esta última afirmación le valió que el presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, que es Aníbal Loggia, le petara al exministro que era un ignorante. Bueno, por eso no hay que hablar de economía. Claro. En realidad se ha hecho célebre, digamos, la frase de estos brotes verdes que nunca aparecen. Pero sí aparecen, por ejemplo, en el mundo de la especulación financiera. Leía las declaraciones esta semana, no voy a recordar el nombre, porque no me acuerdo, ¿no? Porque no quiero nombrarlo, claro, del presidente de ABA, la Asociación de Bancos Argentinos. Está muy contento. Este hombre que ha trabajado en el Banco Santander, que evidentemente es un CEO de bancos internacionales, ha pasado por distintos lugares, está chocho con el gobierno de Macri. Los bancos internacionales especialmente están muy contentos con el gobierno de Macri. ¿Cómo no van a estar contentos si son los comisionistas de una deuda externa que ha subido en un año y medio 85 mil millones de dólares? 85 mil millones de dólares. Los que gestionan esos préstamos son determinados bancos del sistema financiero que cobran cada vez que realizan esas operaciones jugosas comisiones. Si además Sturzenegger del Banco Central, so pretexto de controlar la inflación, les ofrece tasas de novela, de ciencia ficción, tasas con las cuales pueden lograr ganancias en dólares, porque la bicicleta consiste con el dólar que estuvo durante muchos meses relativamente parado en transformarlos en pesos, colocarlos en plazo fijo, al 26% de tasa y después comprar dólares que estaban hasta hace muy poco prácticamente al mismo precio. Sí. Bueno, entonces, recibir en esas operaciones, que por eso se llaman bicicletas, en esas operaciones tasas que no pueden recibir en ningún lado del mundo, y más vale que es un brote verde. Claro. Verde en todos los sentidos de la palabra, verde porque en dólares y verde porque realmente doblemente es una primavera, claro, de los negocios especulativos. Pero por supuesto que yo supongo que para Hugues, la empresa que se va a quedar con el negocio del ARSAT, debe vivir esa oportunidad comercial como un brote verde. Pero bueno, para los argentinos no hay ningún brote verde, para la masa de los argentinos puede haber para los pools de siembra, digamos, para las mineras que recibieron beneficios extraordinarios por parte del gobierno en los primeros meses de su gestión, pero para, digamos, la masa de la población, para las grandes mayorías del país, en realidad por lo menos en el terreno económico social, todos estos 16 o 17 meses que llevamos, 18 meses, son amargos, son de noticias infaustas.
Y entonces hay que hacer algo para que el momento de la ilusión, que fue el momento en el cual hasta algunos le creían a Macri que venía a promover la pobreza cero, hay que prolongarlo como se prolonga en la vida de un moribundo con recursos artificiales. Y los recursos artificiales, uno de los principales que tiene a mano el gobierno de Macri y que encontró, por supuesto, casos en los cuales respaldarse, como el caso de célebre de López, digamos, ¿no? Porque no estoy diciendo todo esto en defensa de una hipotética e inexistente incorruptibilidad kirchnerista. Simplemente estoy diciendo en tal caso que los que usan la moral pública lo están usando pretextuosamente, con la bragueta abierta, como decía mi compañero de trabajo, afectados ellos mismos de juicios penales, como es el caso, por ejemplo, de otra grande denunciadora, que es la doctora Stolbizer, que tiene ella misma denuncias penales por robo de información a la AFIP, que es un delito. No es plata, pero es un delito. Que es otra de las personas a las cuales señala Tailade, como la doctora Carrió, que también tiene juicios penales por injurias, por calumnia. Los 66 funcionarios de Macri, el honorable Negri, ¿no? que cree que puede levantar, y la doctora Carrió, además, para desnudar la pobreza de los argumentos que están usando contra Devido, dice expresamente que no puede formar parte de la Cámara, por razones morales, una persona que está juzgada, que ella considera que ese es el juicio más grave que pesa sobre Devido, por el accidente de Once. Que en realidad el accidente de Once es un juicio por responsabilidad y no un juicio por delitos relacionados con el patrimonio público. Es un juicio de responsabilidad porque, digamos, en principio, Devido y los funcionarios que estaban en el sistema de transporte, que creo que estaba Jaime en ese momento, deben responder por no haber previsto y controlado que el estado de los trenes impidiera que ocurran accidentes que evidentemente tenían su origen en la falta de mantenimiento, digamos, del sistema ferroviario en ese momento. Pero eso le da al tipo de imputación que la doctora Carrió está tomando como el más grave una connotación que está bastante lejos, por ejemplo, de lo que se podría decir desde el punto de vista de la remanida honorabilidad de la Cámara, del sostenimiento de un diputado como el diputado Cornejo, claro. O sea, de un abusador de niños. O sea, un abusador de niños puede levantar al lado de la doctora Carrió y de la doctora Stolbizer, puede levantar contra alguien el dedo de acusador y ser tomado por ellas, las fiscales de la República, como un legislador que sostiene la honra de la Cámara. Un abusador de niños puede sostener la honra de la Cámara de Diputados, pero un funcionario cuyo mayor presunto delito, porque no ha sido condenado, es la tragedia del 11, digamos, mancha la honorabilidad de la Cámara. O sea, desde el punto de vista jurídico, porque además está de por medio el hecho, como ha quedado perfectamente claro, que el desafuero y las sanciones, en tal caso contra Devido, solamente pueden ser pedidas por un juez. Y el juez se negó. Sí, acá el juez se negó. Tenemos la información al respecto, donde es cierto, no... Los honorables diputados que juzgan a Devido, y hacen caso omiso, archivan la decisión del juez
y deciden erigirse ellos en jueces. El juez federal Luis Rodríguez. Claro, pero uno podría pensar que, digamos, que la motivación principal del juicio es el rencor, digamos, ¿no? La adversidad política, la voluntad de dañar al kirchnerismo, pero creo que no, y por eso le he dado este título a la columna. Creo que el principal motivo para ventilar este asunto en este momento, en la forma en que está haciendo la Cámara de Diputados, es llenarnos, como dicen los correntinos, de tierra a los ojos para que no podamos mirar la realidad y, digamos, pasemos al fondo de la conciencia lo que realmente el país está padeciendo y nos quedemos encandilados con este espejito de colores que nos están vendiendo. Y creo que es una operación de asonsamiento. Realmente están buscando que, digamos, que la gente no piense, están buscando extorsionarle a la gente con que si no nos votan no vamos a poder seguir depurando la policía. Eso dijo la Vidal, no vamos a poder seguir depurando la policía bonaerense si no nos votan. Como si ella, digamos, saliera del gobierno en caso de que pierda la elección y dejara de tener facultades para meter mano en las áreas de corrupción que hay en la policía bonaerense. Es decir, todo el mecanismo de la propaganda electoral y de esta campaña desde el lado gubernamental, como ocurre por otra parte también en Córdoba, con la famosa pretensión de que hiciéramos ese ridículo plebiscito de Mestre acerca de las asambleas de los empleados municipales y el paro de choferes, destinado a realmente hacernos a los ciudadanos preguntas obvias, simplemente, no porque van a ayudar a alguna medida de gobierno, sino simplemente para convencernos de que hay que votar por Mestre. Entonces, realmente es un cuadro donde la utilización política de la moral para asonsarnos supera todo lo que hemos conocido y visto alguna vez en el país, con el propósito de retardar un momento que va a sobrevenir de todos modos, porque con estas políticas va a ocurrir como ocurrió ya con la Revolución Libertadora, y es que a 2 o 3 años los sectores que habían creído que la Revolución Libertadora del año 55 venía a moralizar y sanear el país, empezaron a desertar uno tras otro, porque evidentemente lo que habían venido era entregar el país al extranjero y a destruir los avances que habían logrado los gobiernos de Perón. Entonces, estamos realmente siendo víctimas o pretendiendo victimizarnos con una campaña de asonsamiento. Gracias, Aurelio.